Llamas comodidad a lo que en realidad es cobardía domesticada. Vistes tu acomodación con el nombre de paz, pero yo veo, y lo digo sin piedad, que es miedo. Vives para evitar el abismo, cuando todo en ti nació del caos. Quieres seguridad, pero la seguridad es un altar donde sacrificas tu propio poder. Dime, ¿cuántas veces te has impedido actuar, hablar, moverte, solo para no perturbar la estabilidad? ¿Cuántas ideas has enterrado vivas porque parecían demasiado peligrosas para el pequeño jardín de tu rutina? No estás protegido, estás en su... Mira, espíritu libre, no hay zona de confort, hay zona de control. Y no la has construido tu Teila Hondaido, heredada ni inyectada como un veneno edulcorado desde la infancia. No vayas allí, es peligroso. Quédate aquí, es seguir. Haz lo que hacen todos, es lo correcto. Mentiras repetidas con el tono de la moral, pero la moral del rebaño es el arte de reducir los instintos hasta que el hombre se vuelve domesticable. Eso es en lo que te has convertido funcional. Siervo dócil de la normalidad. Tu sufrimiento grita cada vez que sueñas demasiado alto y te saboteas antes incluso de intentarlo. Cada vez que sientes rabia hacia quienes se atreven a ser más de lo que tú te has permitido ser. Carve, que tu libertad late con fuerza, pero tú aprietas los cinturones del hábito. No me mires así, como si fuera el verdugo de tu paz. Yo soy tu oportunidad. Porque ese dolor que sientes al escuchar la verdad, esa angustia de ser expuesto, es el parto del espíritu. Has venido hasta aquí, a esta cueva, pensando que encontrarías consuelo. Yo no doy consuelo, yo doy lucidez, y la lucidez duele, pero no mata. Lo que mata es seguir viviendo una vida que no es tuya. ¿Sabes por qué te sientes vacío, incluso rodeado de comodidades? Porque tu espíritu es un guerrero que se ha visto obligado a vivir como un esclavo. Y el guerrero adormecido comienza a volverse contra sí mismo. Tu autocrítica, tu ansiedad, tus ciclos de autosabotaje, todo ello son instintos vitales que, al verse impedidos de actuar hacia el exterior, se pudren por dentro. La zona de confort es la negación de tu naturaleza trágica, y la naturaleza trágica del hombre es crear a partir del dolor, bailar al borde del abismo, amar el riesgo como quien ama la vida. Pero tú no te arriesgas, te proteges. Más te proteges, más frágil te vuelves. Vives como si pudieras evitar la caída, pero todo lo grande solo nace con el impacto. El niño aprende a caminar porque está dispuesto a caerse. El artista se revela porque se expone al rechazo. El espíritu se engrandece porque acepta la prueba como un crisol. Tu miedo a equivocarte es tu prisión más profunda. No es la queira. Lo que temes es el juicio, la mirada de los demás, la risa de los demás, la desaprobación de los demás. No vives por ti mismo, vives con la correa invisible de la aceptación ajena. Pero yo estoy aquí para recordarte, a nadie que se haya atrevido a crear algo nuevo ha sido aceptado de inmediato. El creador es siempre el extranjero, el hereje en el extraño, porque amenaza la zona de confort colectiva. Cuando empiezas a cambiar, todos a tu alrededor sienten miedo e intentan arrastrarte de vuelta. Dicen que eres diferente, egoísta, presuntuoso, pero es mentira. La verdad es que has dejado de ser útil para su mediocridad. ¿Aún quieres complacer? Entonces, sigue siendo pequeño, sigue siendo predecible. Sigue diciendo sí cuando quieras decir no. Sigue apagando tu brillo para no ofuscar a nadie. Pero ten en cuenta que cada vez que lo haces, el mundo no se vuelve más pacífico, sino más falso. Y tú te vuelves más amargo. Deja de protegerte. Low-Q Lamas, evitar el conflicto. Es, en realidad, evitar la vida. El conflicto es el soplo dionisíaco que rompe las máscaras. El caos es el suelo fértil donde nace la autenticidad. Necesitas destruir la versión de ti mismo que fue moldeada para ser aceptada. Necesitas matar al viejo yo para que el nuevo pueda nacer. Ese es el colapso necesario. El colapso de la zona de confort es el nacimiento del creador. Pero para eso se necesita valor. No el valor romántico de un héroe idealizado. Me refiero al valor trágico, el que sabe que va a sangrar, que va a caer, que va a perder, y aún así sigue adelante. Porque hay algo peor que fracasar, es no haberse lanzado nunca. Es morir con un potencial sin explotar, con palabras no dichas, con bailes no bailados. Dices que estás cansado, pero no es de hacer demasiado, es de contener demasiado. Tu energía vital está estancada, tu voluntad de poder está encadenada a promesas de estabilidad, pero nada es estable,
La vida es flujo, es transformación. Lo que no cambia, se pudre. Y estás empezando a sentir ese pudor en forma de aburrimiento, de ansiedad crónica, de desesperación disfrazada de rutina. Y entonces, espíritu libre, ¿estás listo para romper? ¿Estás listo para morir a la versión domesticada de ti mismo y renacer como algo indomable? ¿O seguirás protegiéndote hasta que no quede nada verdadero dentro de ti? Sí, Hasley, hasta aquí es porque algo en ti ya está colapsando. Algo dentro de ti ya se está rebelando contra la seguridad estéril que te prometieron. Escucha esa rebelión. Es tu grito de vida. Y si te atreves, si tienes el valor de atravesar el dolor sin anestesiarte, descubrirás que la zona de incomodidad es, en realidad, tu verdadero hogar. Porque allí, en el riesgo, en la incertidumbre, en la exposición, reencuentras tu alma salvaje. Y ahora te invito a rompe tu coraza, expulsa los fantasmas del y sí, toca el abismo con los pies descalzos. Escribe en los comentarios a continuación, no un desahogo, sino un acto de rebeldía, un basta a la vida insulsa. Dime, ¿qué zona de confort estás dispuesto a destruir hoy? Quieres un cambio, pero no quieres arriesgarte. Quieres libertad, pero temes renunciar a la prisión cómoda. Ese es el nudo que te estrangula. Deseas la grandeza, pero vives según la lógica de la contención. Vas en círculos, no por falta de fuerza, sino por exceso de cautela. No te mueves porque estás esperando eternamente el permiso del mundo. Esperas que alguien te diga, ahora sí, es seguro, ahora sí, puedes vivir. Pero ese permiso nunca llegará, porque la verdad es brutal. Nadie te va a salvar, nadie te va a empujar al precipicio de la transformación. Esa decisión es tuya. Solo, tuya. Observa tu día a día con ojos de verdugo. ¿Cuántas decisiones tomas para protegerte del dolor? ¿Cuántos no te tragas para mantener las apariencias? ¿Cuántos deseos sofocas con excusas respetables? Dices que tienes prioridades, que eres estratégico, que necesitas ser racional, pero yo escucho la verdad detrás de las palabras a miedo. Miedo a ser rechazado, a equivocarte es ir ridículo, miedo a no poder mantener lo que te atreves a desear. Y entonces, vuelves a tu celda dorada, cierras la puerta con celo y lo llamas madurez. Pero no hay madurez en la renuncia cobarde. Crecer no es aceptar menos, es exigir más de uno mismo. Y la verdadera exigencia comienza cuando decides dejar de huir. Huir de la incomodidad, huir del juicio, huir de la tensión que surge cuando decides decir la verdad. Crees que estás siendo maduro al evitar el conflicto, pero solo estás siendo débil, porque se necesita mucha más fuerza para mantener un no que para seguir complaciendo, mucho más valor para defender tu propia diferencia que para fundirte con la mediocridad. Quieres cambiar, pero estás esperando a que el miedo desaparezca, y eso nunca sucederá. El miedo no desaparece, se atraviesa, es siempre en medio del incendio cuando el espíritu revela su forma. No hay claridad antes del colapso. La vida exige dar el salto antes de llegar al puente. El poder solo se despierta cuando ya no hay vía de escape. Por eso, necesitas crear rupturas. Necesitas provocar el caos, desestabilizar las zonas de confort que te han estado protegiendo de tu propia verdad. Piensa en todas las veces que has dicho sí, cuando querías gritar no. Piensa en las relaciones que has mantenido solo por miedo a estar solo, en las carreras que has seguido por miedo a fracasar en otra, en los silencios que has cultivado para no ser mal visto. Todo eso no es prudencia, es traición a uno mismo. Y cada traición a uno mismo deja un rastro de cenizas en el alma. Sientes rastro cada vez que te miras al espejo y no te reconoces, cada vez que tienes éxito y aún así te sientes vacío. Porque el éxito que tienes dentro de tu zona de confort es el triunfo del personaje, no del creador. Dices, yo soy así. Pero eso es mentira. Tú estás así. Has sido entrenado, condicionado, moldeado para encajar. Lo que llamas personalidad es a menudo solo trauma estabilizado, un reflejo del miedo cristalizado en un hábito. El niño que fuiste aprendió que ser espontáneo era peligroso, que ser intenso provocaba castigo, que ser auténtico alejaba el amor. Y ese niño construyó muros que hoy llamas temperamento, prudencia, sentido común, pero esos muros no te protegen impiden crecer. El colapso de la zona de confort comienza cuando te das cuenta de que no eres tú quien habita tu vida,
sino un espectro domesticado, una versión mínimamente aceptable, que fue creada para sobrevivir, no para vivir. Y mientras insistas en protegerte, estarás impidiendo el nacimiento de tu yo real. Y lo real, amigo mío, es incómodo, es contradictorio, es excesivo. Lo real en ti es Dioniso en danza, fuego, instinto, y tú lo has encerrado en un sótano, llamando ego equilibrado a lo que en realidad es miedo institucionalizado. Huyes de todo lo que pueda romperte. Pero yo te pregunto, ¿quién dijo que estar roto es malo? ¿Quién dijo que hacerse pedazos es un fracaso? ¿Qué ideología cobarde te vendió esa mentira? Yo, Taylor, De Gaulle, la cultura del rebaño, la moralidad de los débiles, la religión de la estabilidad. Esas son las grandes fábricas de la mediocridad. Te han enseñado a evitar la caída, porque saben que es en la caída donde el espíritu se libera. Necesitan que permanezcas intacto, para que sigas siendo predecible, útil, funcional, pero el alma solo crece cuando rompe su forma anterior. La oruga muere para que el vuelo sea posible. Y el espíritu que se protege del colapso se está protegiendo, en realidad, del milagro de la transfiguración. Deja de protegerte, acepta la caída como parte del ascenso. Abraza la incomodidad como escuela del espíritu. El dolor es el bautismo de los que se atreven a ser más. Y ahora, escúchame con atención. Esta es la parte en la que mucho retrocede. Pero tú no vas a retroceder, ¿verdad? Porque aquí te lanzo una invitación, un desafío, un pacto con tu propia salvajería. Él elige un acto simbólico de destrucción, algo que represente la ruptura con tu zona de confort, algo que anuncie al mundo y a ti mismo que el espíritu que habita tu cuerpo ya no estará cautivo. Escribe este pacto en los comentarios. Un gesto, una raptura, una acción que has estado posponiendo, no para que los demás lo vean, sino para que tú te veas, porque solo quien se compromete ante el abismo comienza a ser digno de sus propias alas. Crees que te proteges del mundo, pero lo que realmente intentas evitar es a ti mismo. El mundo exterior es solo el espejo. El verdadero enfrentamiento, lo que temes más que a la muerte, es lo que se esconde en tu propio subsuelo. Y ahí están, el monstruo que domesticaste para encajar, que encerraste en nombre de la estabilidad, que aprendiste a negar para ser aceptado. Pero no hay estabilidad en la negación de uno mismo. Solo hay sufrimiento disfrazado de rutina. Solo hay un vacío que grita en silencio, pidiendo colapsar. Tu zona de confort no es solo física ni solo mente. Es sobre todo moral. Es una red de valores heredados, internalizados sin crítica, disfrazados de virtudes. Llamas humildad a lo que es miedo a destacar. Llamas empatía a lo que es dependencia de la aprobación. Llamas compasión a lo que es incapacidad para imponer. Límites en llamas, paciencia a lo que es parálisis disfrazada de serenidad. Todo eso son máscaras, máscaras que el instinto de la moralidad ha creado para contener la potencia vital. La genealogía de tu zona de confort revela algo incómodo. Es hija de la moral de los débiles, de la moral de los resentidos, de la moral de los esclavos. Aquellos que, al no poder afirmar su fuerza, crearon valores que los protegían de sí mismos y de todos los que se atrevían a ser más. Y tú, espíritu libre, fuiste educado en ese sistema. Aprendiste que ser bueno era ser obediente. Hugh Sear, aceptado, era más importante que ser verdadero, que evitar el conflicto era señal de madurez. No lo es. Es señal de miedo, es señal de castración. Vives tratando de evitar ser juzgado. Pero, ¿te has dado cuenta de quién te juzga más? Tú mismo, ante tu juez interno, alimentado por doctrinas, dogmas, reglas y expectativas que no son tuyas. Te vigilas todo el tiempo. Te castigas en silencio. Te saboteas en el momento en que podrías afirmarte. El miedo al juicio externo es solo el reflejo del tribunal que mantienes dentro de ti. Y ese tribunal fue heredado. Te has convertido en tu propio verdugo. El problema no es el sufrimiento. El problema es que sufres por causas demasiado insignificantes. Sufres por intentar mantener una apariencia, por intentar encajar, por intentar sostener un yo que ha sido moldeado para complacer. Pero el dolor que libera lo evitas. El dolor que proviene de la elección verdadera. El dolor de la ruptura. El dolor de la confrontación. Ese es el dolor sagrado. El dolor que transforma. Pero para sentirlo, hay que atravesar el muro moral que has construido con tanto celo. Y ahora, viajero, quiero interrogarte. Sí, yo, Nietzsche, no solo hablo,
sino que interrogo, porque ha llegado el momento del espejo. Y el espejo, para mí, es un martillo. Así que escucha y no huyas. ¿Realmente crees que estás cansado o solo estás aburrido de vivir una vida por debajo de lo que podría ser? ¿Cuántas decisiones de tu vida han estado guiadas por el miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has elegido el camino seguro y hoy sientes un sabor amargo cuando lo recuerdas? ¿Cuántas verdades te has tragado para mantener el amor de alguien que ni siquiera te veía? Dices que tienes miedo al fracaso, pero ¿no es peor fracasar contigo mismo todos los santos días en silencio? Temes la crítica, pero no es aún más humillante el elogio que recibes por interpretar un personaje. Huyes del conflicto, pero ¿y el conflicto que vives en tu interior, ese con el que te acuestas cada noche y te despiertas cada mañana? Dices que quieres libertad, pero ¿podrás soportar la responsabilidad de crear tus propios valores? Afirmas que quieres cambiar, pero ¿estás dispuesto a perder todo lo que has construido sobre mentiras? Estas preguntas no son retórica, son cuerdas lanzadas al abismo de tu alma. Toma una cualquiera y agárrate, porque ahora el viaje es vertical, hacia arriba o hacia abajo, depende de tu valentía. Y la valentía, aquí, no es la ausencia de miedo, es negarse a seguir traicionándote a ti mismo. Sé lo que temes, temes que te vean, temes que te expongan, temes que te odien, pero lo que aún no te has dado cuenta es que ya estás solo, ya estás expuesto, ya eres invisible precisamente por esconderte. Tu zona de confort te ha borrado te has vuelto neutro, y nadie ama lo neutro. Nadie se enamora de lo que no tiene contorno, nadie admira a quien nunca se ha atrevido. Pero el alma quiere forma, quiere expresión, quiere intensidad, quiere bailar sin pedir música, quiere morder sin disculparse, quiere contradecirse sin justificarse. Esa alma ya grita dentro de ti, y tú la silencias con mantras de productividad, con plazos y metas, con planes de carrera y relaciones protocolarias. Pero el alma no se somete a las hojas de cálculo, se revela, y cuando intentas acallar esa rebelión con distracciones, con placeres superficiales, con consumo, con espiritualidad pasteurizada, grita más fuerte, grita con insomnio, grita con ansiedad, grita con el deseo secreto de hacerlo todo estallar. ¿Entienden? No hay cura en la contención, solo hay aplazamiento, y cada aplazamiento cobra intereses. Estás pagando con tu vitalidad, con tu entusiasmo, con tu pasión. La zona de confort es la tierra de la neutralización, y quien vive neutral está, de hecho, muerto. Destruir la zona de confort no es un acto impulsivo, es un rito de iniciación, es una revolución interior, y toda revolución tiene un precio. Perderás amistades, perderás estatus, perderás el amor de aquellos que solo amaban tu obediencia, pero ¿sabes lo que ganarás? A ti mismo, y eso lo es todo. Es el comienzo de todo. Ahora que empiezas a ver lo que hay detrás de tu zona de confort, esa coraza construida con miedo, resentimiento y deseo de control, también empiezas a ver el alcance del daño que ha causado. Todo lo que evitaste, pospusiste, silenciaste, sabotaste, reprimiste, dejó huellas de vidas no vividas, amores que no te atreviste a vivir, ideas que dejaste de crear, valentías que sentiste pero ocultaste, deseos que ardían en ti, pero a los que echaste agua fría porque no sabías lo que pensarían los demás. Hoy eres el cementerio de todas tus versiones abortadas. Sí, soy cruel, pero soy cruel como un cirujano que corta para salvar. Necesitas la verdad, no consuelo. Necesitas un espejo que te muestre, sin filtros, cuánto de tu existencia ha estado guiada por la negación. Llamas zona de confort a algo que es, en realidad, un lento proceso de abandono de ti mismo. Has abandonado tu potencial, has abandonado tus posibilidades, has abandonado incluso el riesgo de sentirte vivo, todo para mantener el frágil castillo de la normalidad. Pero esa normalidad se está derrumbando. Veo los temblores. Ya no duermes tranquilo, ya no te satisfacen los elogios, ya no te conmueven las recompensas. Hay una frustración silenciosa que crece, como la mala hierba, en los rincones más limpios de tu rutina. Sientes que estás traicionando algo, y así es, te estás traicionando a ti mismo. Y ahora quiero que mires de frente la consecuencia más nefasta de tu zona de confort, el resentimiento. Sí, el resentimiento.
esa enfermedad del alma que corroe en silencio. Surge cuando entierras tu potencial, pero sigues viendo cómo el mundo sigue adelante. Ves cómo triunfan los atrevidos, cómo aparecen los creativos, cómo se revelan los instintivos, y sientes rabia. No es una rabia declarada, es una rabia fría, una crítica disfrazada de opinión, un desprecio educado, una ironía leve. Porque cada vez que alguien encarna lo que tú enterraste, te envenenas con la prueba viviente de que podrías haber sido más. El resentido es el hijo más directo de la zona de confort. Necesita creer que el riesgo es un pecado. QL es arrogante en que el libre es irresponsable, que el creativo es inmaduro, porque si no cree eso, tendrá que mirarse a sí mismo y admitir, fui yo quien me abandonó. Pero eso duele. Y por eso se defiende atacando no ataca lo que brilla. Low Q bar ataca lo que rompe. Y tú, espíritu libre, ¿cuántas veces te has puesto esa máscara? ¿Cuántas veces has disfrazado tu frustración con cinismo? ¿Cuántas veces has usado la inteligencia como escudo para no exponerte? ¿Cuántas veces has elogiado a alguien por fuera, pero lo has odiado por dentro, solo porque se atrevió a hacer lo que tú no tuviste el valor de ser? Se necesita valor para admitirlo. Y yo estoy aquí para darte ese valor, porque reconocer el resentimiento es el primer paso para matarlo. Y el resentimiento solo muere cuando rompes con tu zona de confort, cuando dejas de protegerte y empiezas a afirmarte, cuando cambias el miedo por la presencia, la cautela por el riesgo, la vergüenza por el deseo. Pero eso requiere algo que has estado evitando durante mucho tiempo, perder el control. Said Pertolo, porque tu zona de confort es, ante todo, un sistema de control. Intentas controlar la imagen que los demás tienen de ti, controlar tus emociones, controlar el momento adecuado para todo, controlar tus impulsos, controlar los resultados. Pero la vida real, creativa, trágica y maravillosa, comienza donde termina el control. Necesitas perder el control para reencontrar el instinto. Necesitas fracasar para encontrar el estilo. Necesitas equivocarte, y equivocarte mucho, para empezar a crear algo verdadero. Y eso no lo encontrarás en tu zona de confort, porque allí no hay espacio para el error. No hay espacio para lo feo. No hay espacio para lo salvaje. Pero tú eres todo eso. Y si no lo expresas, te enfumarás, y eso es lo que te está pasando. Te estás enfermando por contenerte. Tus enfermedades son mensajes. Tu aburrimiento es un grito. Tu ansiedad es rebelión. Tu insatisfacción no es capricho. Es el alma gritando que no nació para encajar. Pero tengo que ser aún más claro contigo. Porque hay algo que aún no has entendido en tu zona de confort. Es el mayor obstáculo para tu fuerza. Es ahí donde se pudre tu voluntad de poder. Es ahí donde cambias la grandeza por la aprobación, creación por seguridad, libertad por función. Y por eso necesitas destruir, no ajustar a no renovar, no rediseñar, destruir ese sistema interno de frenos que llama sentido común. Destruir la autoimagen domesticada que construiste para ser aceptado. Destruye el vocabulario emocional de víctima, de ofendido, de miedoso, porque solo en la destrucción nace lo nuevo. La superación personal no es una construcción lineal. Es un incendio, y debes permitir que arda lo que te ata. Quema las creencias de escasez, quema la culpa, quema la necesidad de ser comprendido, quema la ilusión de que existe un camino correcto. No hay un camino correcto, solo existe tu camino, y solo aparece cuando lo pisas, pero tienes que pisarlo. Y ahora, espíritu libre, dime, ¿qué estás tratando de salvar? Cliff Pod. ¿De tu antigua vida crees que aún puedes llevar a la nueva? ¿Que sigues protegiendo como si fuera esencial, pero que en el fondo es solo miedo con otro nombre? Detente ahora, respira hondo, y mira, la protección excesiva es siempre una forma de desconfianza en uno mismo. Quien se protege demasiado es porque, en el fondo, cree que no será capaz, que no sobrevivirá al impacto, que no soportará el rechazo. Pero tú puedes soportarlo, y lo necesitas, porque es en ese impacto donde despiertas. Basta de sobrevivir, basta de protegerte, basta de negociar tu libertad por migajas de aprobación. Ahora que hemos quemado las falsas certezas, que hemos destapado las mentiras de la comodidad, que hemos dejado al descubierto el resentimiento, solo queda una pregunta, la más honesta, la más salvaje, la más esencial: ¿qué harás con tu libertad? Sí, porque ahora estás desnudo, el barniz moral se ha caído, los miedos
ya no se esconden. Las excusas se han esfumado. Solo quedas ti frente al vacío. Y el vacío es hermoso, porque es el espacio del Creador. Es allí donde el espíritu fuerte comienza a construir lo nuevo. El Creador es aquel que dice, me niego a ser continuidad. Pero no te engañes a la verdadera libertad. No es euforia, no es ligereza, no es pasanduele, hace daño, exige. Porque ya no hay nadie a quien culpar. Ya no hay una estructura que sustente tus inseguridades. Ya no hay un manual en la libertad. Real no es un premio, es un peso, y pocos lo soportan en la mayoría. Al llegar aquí, retrocede. Y retrocede con discursos bonitos. No era el momento, necesitaba madurar más. Me prepararé mejor, en todo mentira. Lo que sientes ahora es pánico por no tener a nadie que te diga qué hacer. La zona de confort te ofrecía un lugar en el mundo. Ahora tienes que crear el tuyo. Me has escuchado hasta aquí. Pero no crees que basta con escuchar para liberarte. Las palabras son solo chispas. Necesitas la llama, necesitas la acción. Necesitas el gesto simbólico, aquel que marca la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Nietzsche no vino para ser leído, vino para ser vivido. ¿Y qué significa vivir Nietzsche? Significa rechazar toda forma de moral que paraliza. Significa decir sí a la vida, incluso al sufrimiento, al fracaso, a la soledad. Significa la esperanza como muleta y aceptar la carga como maestro. Significa afirmar el caos, la contradicción, el impulso. Significa, sobre todo, convertirse en creador de valores. ¿Estás listo para eso? Porque el creador vive en permanente colapso. Sabe que no hay estructura eterna. Vive como quien baila sobre el abismo. No busca refugio, busca expresión. Su seguridad está en su poder de transformar. Su estabilidad está en su propia inestabilidad. No repiten, reinventen, rompe, empieza de nuevo. Y tú, espíritu libre, que has llegado hasta aquí, ¿estás dispuesto a ser ese creador? ¿Estás dispuesto a abandonar la comodidad de la comprensión colectiva? ¿Estás dispuesto a ser malinterpretado, atacado, excluido? ¿Estás dispuesto a perder todo lo que es estable para vivir lo que es verdadero? Porque ese es el precio. No puedes querer lo nuevo manteniendo lo viejo cerca. No puedes querer la libertad sin pagar con tu antigua identidad. No puedes querer el poder sin sangrar. No puedes querer la autenticidad sin renunciar a la pertenencia. Y tal vez, en este preciso momento, sientas miedo. Y está bien, siéntelo. Honra ese miedo. El miedo es la señal de que estás cerca de algo grande, de que algo vivo se mueve dentro de ti. El miedo es la prueba de que tu espíritu aún late, pero no te rindas. El miedo ya no puede ser tu amo. A partir de hoy, el amo de tu existencia debe ser tú. Y eso exige más que valor. Exige fidelidad, fidelidad a ti mismo, a tus impulsos más elevados, a tu visión más peligrosa, a tu intuición más transgresora. Incluso cuando todos te abandonen, incluso cuando tú mismo dudes, incluso cuando todo parezca un error. Porque el error, amigo mío, es parte del camino. El espíritu fuerte no evita el error, lo utiliza. El error es arcilla, no es materia. Es un boceto. El error es la marca de que estás vivo, intentándolo, creando. Es lo contrario de la parálisis. El error es el precio de la audacia. Y debes aprenderlo como un escultor. Aprende el mármol rompiéndolo. Ahora tienes que elegir. No se trata de seguir o no seguir a Nietzsche. Se trata de seguir o no seguirte a ti mismo. Porque Nietzsche no es un destino, es un puente, una palanca, un destello. El destino eres tú, tu creación, tu vida, tus valores, tu forma, y nadie puede hacerlo por ti. Por eso no te ofrezco consuelo, te ofrezco crisis, te ofrezco vértigo, te ofrezco el nacimiento de una vida sin manual, sin garantías, sin moldes, pero profundamente tuya. Ya no puedes volver atrás, no sin cargar con la vergüenza de haber conocido la verdad y haber preferido la mentira. El rebaño sigue ahí, listo para acogerte de nuevo con abrazos tibios, recompensas seguras y la dulce anestesia de la rutina. Pero tú ya lo has visto, ya lo has sentido, ya has roto, ya no eres de los suyos, ahora eres uno de los nuestros. Un espíritu libre, un guerrero trágico, un creador. Why ati te deisho, no un consejo, sino una orden crea. No pidas permiso, no esperes a estar listo. No busques aprobación crean a partir del dolor, de la duda, de la tensión crean, porque eso es vivir. Y ahora, ante este abismo, ya no te pregunto qué temes, te pregunto,
¿Qué estás dispuesto a perder para convertirte en quien naciste para ser? Dilo en los comentarios, no por vanidad, sino como un acto de consagración. ¿Cuál será el primer gesto de tu destrucción creativa? Tu zona de confort ha muerto. Ahora solo queda nacer. Paro esta vez, por voluntad propia. Y si este vídeo te ha conmovido, comenta lo que vas a destruir. Porque solo quien quema lo que era, renace digno de lo que puede ser.